Bien, comencemos entonces con el tema nuevo de hoy. El tema es impulso angular de una partícula y momento producido por una fuerza que actúa sobre una partícula. ¿Sí? Si alguno de sus compañeros se conecta, les pido disculpas, yo voy a minimizar 2 segundos la pantalla para agregarlo. ¿Sí? Comencemos entonces con el primero de estos conceptos, que es el impulso angular de una partícula. Se lo denota con la letra L mayúscula, ¿sí? Como se ve acá, y se pone la flechita arriba indicando de que efectivamente esta es una magnitud vectorial, o sea que tiene módulo, dirección y sentido. Veamos en efecto cómo se trabaja con esta magnitud. Supongamos una partícula, ¿sí? Cualquiera, que yo le estoy remarcando acá en color celeste, que está efectuando una cierta trayectoria en este sentido indicado por las flechitas acá. Las clases anteriores aprendimos que en este contexto el vector momentum lineal P actúa tangencial a la trayectoria en cada punto, tal y como se observa acá. ¿Sí? Este es el vector cantidad de movimiento lineal o momentum lineal P. Como siempre, dicho momentum lineal P, así como los vectores de velocidad, posición, aceleración, están todos cuantizados respecto de un sistema de referencia al cual se le planta un sistema de eje cartesiano adecuado como el que está aquí dibujado. O sea, este sistema de eje cartesiano XY es la representación matemática, ¿sí?, de nuestro sistema de referencia, el cual nos va a permitir cuantizar los diferentes parámetros que caracterizan al movimiento de la partícula. ¿Sí? Aquí está indicado el vector de posición r de la partícula en un instante cualquiera, ¿sí? Y como siempre ese vector tiene origen en el origen de coordenada y extremo en la posición instantánea de la partícula. Bien, el vector de impulso angular, chicos, y esta es la razón por la cual yo les pedí que repasen todo lo que era referente a productos vectoriales, se define justamente en virtud de un producto vectorial. Esto es, el vector de impulso angular calculado respecto del origen O de coordenada es igual al producto vectorial de R y P. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, o sea que deben escribir R vectorial P en ese orden, no P vectorial R ni ninguna otra forma, es R vectorial P. Ese es el vector de impulso angular. Sus unidades en sistema internacional son el kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Pueden hacer un análisis dimensional muy sencillo para darse cuenta que esto es así. Fíjense que las unidades del impulso angular no tienen un nombre particular, ¿sí? No se le da un nombre, simplemente se expresa kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Perdón, no se dice kilogramo por metro cuadrado, se dice kilogramo metro cuadrado sobre segundo o por segundo, ¿sí? En física recuerden que cuando tienen algo así, eso no se lee kilogramo por metro cuadrado, se lee kilogramo metro cuadrado. Si tienen algo así, eso no se lee newton por metro, se lee newton metro. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bien, ese es nuestro vector de impulso angular. Algo que quiero enfatizar es este subíndice que está aquí. Es fundamental indicar el subíndice. Ese subíndice denota respecto de quién se está calculando el impulso angular. ¿A qué se debe esto? Como ya se habrán dado cuenta por la definición, el impulso angular depende del sistema de referencia. ¿Sí? El impulso angular de esta partícula depende del sistema de referencia. Si viene un compañero de ustedes y, por ejemplo, fija un sistema de referencia que tiene origen O' en la dirección del vector momentum lineal y elige un eje Y' así y un eje X' así, entonces el vector de posición para la partícula en ese instante para ese observador O' es paralelo, ven aquí lo estoy trazando, al vector P. Y como ya saben ustedes, el producto vectorial de dos vectores paralelos es el vector nulo. Por lo tanto, fíjense que este observador O' estaría midiendo un impulso angular nulo para la misma partícula que este observador con origen en O mide un impulso angular distinto del nulo. De allí que sea muy importante indicar respecto de quién se está calculando dicho impulso angular. Y esto es algo que le pueden preguntar en el final. El impulso angular, por lo tanto, depende del sistema de referencia considerado. Hay otros tipos de impulso angular que mover en sistema de partículas, como es el L-spin, el impulso angular interno o spin, que no depende del sistema de referencia. ¿Sí? Pero, en este caso, para una partícula, el impulso angular de esa partícula sí depende del sistema de referencia, porque en general diferentes sistemas de referencia van a medir diferentes velocidades y por lo tanto diferentes vectores P.
Y además van a medir diferentes vectores de posición R, y por lo tanto, en definitiva, en general, el producto vectorial R vectorial P va a ser diferente para diferentes sistemas de referencia. Entonces, el impulso angular va a cambiar de un sistema de referencia a otro y por lo tanto depende del sistema de referencia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo muchas veces cuando hago estas aclaraciones, ¿sí?, yo después no las vuelvo a tocar. Esa es la ventaja, si es que acaso se le puede encontrar a las clases virtuales. Cuando yo explico esto en una clase presencial, yo lo digo hacia el pasar. Y yo muchas veces me doy cuenta que ustedes me miran nomás y no toman nota. Es como que no tienen esa costumbre de tomar nota. Entonces esto que yo les acabo de decir es como que se lo lleva el viento. Después van y le toman en un final si el impulso angular depende o no del sistema de referencia y dicen, cierto que te lo he explicado, como es que había dicho. Bueno, ahora por lo menos queda en video, sí, lo pueden ver 30.000 veces hasta que les quede grabado. Bueno, desde luego, como en todo producto vectorial, la dirección y sentido del vector de impulso angular viene dado por la regla de la mano derecha, tal y como aprendimos en ese video que yo les compartí. Van a dibujar el vector posición R y lo van a hacer concurrir en el origen con el vector P. Van a extender los dedos de la palma derecha en la dirección del vector R y van a cerrar su palma derecha en este sentido. En ese contexto, el vector de impulso angular es un vector que está entrando a la pantalla como se observa aquí. Desde luego también podrían tener que el vector P viene así y el vector R viene así. Entonces, al extender los dedos de la palma derecha a lo largo del vector R y cerrar la palma por el menor ángulo, entonces el pulgar apunta en sentido saliente a la pantalla y el vector de impulso angular respecto de O sale de la pantalla. Recuerden, chicos, que por propiedad de producto vectorial, el vector de impulso angular es perpendicular al plano que contiene al vector R y al vector P. O lo que es lo mismo, es perpendicular simultáneamente al vector R y al vector P. ¿Sí? Disculpa, ¿podrías Sí. explicar lo del vector R? Sí, ¿qué precisamente, Tomás? Porque ahí vos estás tomando el impulso angular con R y P, Sí, pero en una trayectoria, por ejemplo, ¿cómo sí. sería? Como en la, No, GPS. Ah, bien, claro, el vector R posición ya. exactamente. Solamente tiene origen, el origen de coordenada y extremo en el punto P donde se encuentra en ese instante la partícula. Después en otro instante, ponele, podría estar acá, ¿sí? O en otro instante anterior podría haber estado acá, ¿sí? Es el vector de posición que vimos en cinemática. Origen, el origen de coordenada, extremo en la posición instantánea de la partícula. ¿Estamos? Y acá para calcular la dirección de L tengo que extender el vector R hasta Lo que vas a hacer es, el punto, ¿cómo? exacto, en verdad vas a redibujar el vector R, ¿sí? Cuando digo redibujarlo quiero decir respetando su dirección, módulo y sentido, y vas a redibujar el vector P haciéndolo concurrir en el origen con el vector R, ¿sí? Eso es lo que se llaman vectores concurrentes, lo haces coincidir, es como que a este vector P, a ver si me permite usar la herramienta de selección, a ese vector P lo vas a traer y lo vas a hacer concurrir con el vector R, ¿sí? Cuando lo hagas concurrir, vas a aplicar la regla de la mano derecha como les expliqué recién, ¿sí? Recuerden que cuando trasladan los vectores deben trasladarlos respetando su dirección, sentido y módulo, ¿sí? Lo trasladan paralelamente a sí mismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Ese es el único método para aplicar la regla de la mano derecha. Cuando ustedes le den entonces en general vectores, por ejemplo un vector, vamos a hacerlo así, un vector A que esté acá y un vector B que esté aquí y le pidan, che, haceme la regla de la mano derecha para determinar la dirección y sentido de su producto vectorial, bueno, lo que van a hacer es van a trasladar uno cualquiera de los vectores paralelamente a sí mismo hasta hacerlo concurrir con el otro vector, ¿sí? Y ahí sobre esos vectores concurrentes van a aplicar la regla de la mano derecha cerrando la palma por el menor ángulo. Por otro lado, chicos, ya saben también de las propiedades de producto vectorial que el módulo del vector de impulso angular se corresponde o es igual a el módulo del vector de posición por el módulo del momento lineal por el seno del ángulo alfa que forman dichos vectores, ¿sí? El ángulo alfa entre dos vectores, recuerden que es el menor ángulo subtendido formado por ellos, ¿sí? El ángulo entre vectores de las clases de álgebra saben que varía entre 0 y pi. Vamos a definir el concepto de brazo de palanca a continuación, ¿sí? Que lo vamos a denotar con D. El brazo de palanca, chicos, es la distancia perpendicular medida desde el origen de coordenada hasta la línea de acción del vector P. En criollo,
La línea de acción del vector P es la línea que contiene la dirección de este vector, o sea, está así. Y la distancia perpendicular desde el origen de coordenada, ¿sí?, a la línea de acción que contiene el vector P va a ser esta línea en celeste que estoy trazando acá. Fíjense, voy a buscar que forme el ángulo recto, listo, lo forma ahí. Esa distancia D del segmento en celeste es lo que se llama brazo de palanca. ¿Está claro, chicos? Es la distancia perpendicular medida desde el origen de coordenada hacia la línea de acción del vector P, ¿sí? O sea que debe formar este ángulo recto que está aquí indicado. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. En ese contexto, entonces el impulso angular en módulo se puede calcular simplemente como el producto de el módulo del momentum lineal por el brazo de palanca D. ¿Sí? ¿Saben a qué se debe eso? Fíjense, aquí. El ángulo alfa que forma el vector R con el vector P aparece ahí. ¿Sí? El ángulo que forman sus direcciones. Por ser ángulos opuestos, aparece acá de nuevo. Fíjense que esto me define un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto es D y la hipotenusa es R. Entonces, como D es el cateto opuesto, es igual al módulo de R por el seno del ángulo alfa. ¿Todo lo ven a eso? El triángulo rectángulo ahí con la hipotenusa. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, puedo venir acá, asociar este R por seno de alfa, eso es igual a D, y por eso es que al impulso angular en módulo lo puedo calcular como el módulo de P por D. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Recuerden que cuando resuelvan, ¿sí?, los productos vectoriales, chicos, ¿sí?, cuando resuelvan, cuando resuelvan los productos vectoriales, la forma práctica que pueden utilizar en física es calcular el módulo utilizando esta ecuación que está acá, cualquiera de estas dos, ¿sí?, puede ser esta de aquí o esta de acá, y después la dirección y sentido lo determinan con la regla a mano derecha, ¿sí? Para mí esa es la forma más sencilla. Si se quieren ir a un método más riguroso, bueno, apliquen lo que saben de álgebra. Expresen el vector R y el vector P como ternas ordenadas y efectúen el producto vectorial con mención a álgebra. Ahí le va a quedar una notación vectorial en la forma más rigurosa, ¿sí? Una aclaración importante, chicos. Este es un caso particular del impulso angular de una partícula. Si una partícula ejecuta un movimiento circunferencial cualquiera, no importa si es uniforme o no, cualquiera sea ese movimiento circunferencial, respecto de un observador anclado en el centro de la trayectoria, ¿sí?, entonces el impulso angular se calcula simplemente de la siguiente forma. El vector de impulso angular, es vector porque fíjense que aparece la flechita, es igual a el momento de inercia de la partícula respecto del eje de rotación, ya vamos a ver qué es el momento de inercia, por el vector de velocidad angular que conocimos en las clases anteriores. El momento de inercia, chicos, de una partícula se define con el producto de la masa de la partícula por el radio al cuadrado, donde el radio es el radio de la trayectoria circunferencial que está ejecutando la partícula. La unidad del momento de inercia es kilogramos por metro cuadrado. Y fíjense que el momento de inercia depende de la masa de la partícula, como así también del radio que está ejecutando. ¿Sí? Como ya les había dicho, omega es el vector de velocidad angular de la partícula expresado en 1 sobre segundo, radianes sobre segundo. Esta ecuación lo que nos está diciendo es que en estas condiciones, en donde el origen respecto al cual se calcula el impulso angular de la partícula coincide con el centro de la trayectoria circunferencial, entonces el vector de impulso angular es paralelo, ¿sí?, es paralelo al vector de velocidad angular. En esta circunstancia, el L es paralelo al vector de velocidad angular. Veamos todo esto en un dibujito para que quede más claro. Fíjense, acá tenemos la trayectoria circunferencial, se ve como una elipse porque es una gráfica en perspectiva, ¿sí? Acá está el eje X, acá está el eje Y, ¿sí? Elegí esta orientación, no importa. La regla a mano derecha determina la dirección del eje Z como positiva hacia arriba. Entonces aquí se ve todo clarito. Fíjense, vamos a cambiar los colores para que quede todo mucho más claro. El vector de velocidad angular, como ustedes ya aprendieron, viene dado por la regla de mano derecha. Si la partícula está girando en este sentido, mostrado por la flecha en celeste o por esta flecha en rojo, que es lo mismo, ustedes enrollan los dedos de la palma derecha en el sentido de rotación y el pulgar apunta hacia arriba. Esa es la dirección y sentido del vector de velocidad angular, que apuntará tal y como lo estoy dibujando aquí de esta forma.
El vector de impulso angular, en este contexto, siempre que esté calculado respecto del centro de la circunferencia, entonces va a ser un vector paralelo al vector de velocidad angular, como se indica aquí a continuación. ¿Sí? Desde luego, si el sentido de rotación hubiese sido opuesto, entonces el vector de velocidad angular venía hacia abajo, ¿sí? En la dirección del eje z negativo, y el vector de impulso angular hubiese venido también hacia abajo. ¿Sí? Acá tienen la grafiquita, ¿sí? En perspectiva, todo un poco más prolijo. Fíjense que también, de paso, aquí está graficado el vector de velocidad instantánea, el cual es tangencial a la trayectoria en cada punto. Y desde luego, esa es la dirección y sentido también del vector momentum lineal P, que también es tangencial a la trayectoria en cada punto por ser paralelo al vector de velocidad instantánea. ¿Sí? Si alguien se pregunta de dónde sale esta expresión, bueno, es bastante fácil de hacerlo. Fíjense, usemos esta grafiquita que está acá. Esta es la masa m y ese es el vector posición r. Está todo dibujado ahí. El impulso angular respecto del centro de la trayectoria es r vectorial p. Por regla de la mano derecha, fíjense que esto es el eje z, ¿sí? El eje z sube, ahí está dibujado, así que lo borro esto, simplemente lo remarqué, ¿sí? Por la regla de la mano derecha, cuando haga el producto vectorial de r vectorial p, si alguien tiene una duda, los dibujo acá los vectores, viéndolos desde vista de planta. Este será el vector r, ¿sí? Y este será el vector p, que es perpendicular a r, ¿sí? Porque la trayectoria es circunferencial. Este es r, este es p. Si le hacen la regla a la mano derecha, le va a quedar que el r vectorial p, que es la dirección del impulso angular respecto de O, es en la dirección del eje OZ positivo. ¿Sí? Sale. Cierren la palma derecha en este sentido, extendiendo los dedos a lo largo del vector r y cerrando. ¿Sí? Entonces yo ya sé de que este vector solamente tiene componente en la dirección z, y por lo tanto esa componente coincide en magnitud con su módulo. Por lo tanto, este producto vectorial, y si quieren salir de la duda, hagan el producto vectorial como le han enseñado en álgebra y van a ver que llegan a esto, será en este caso el módulo de r por el módulo de p por el seno de 90, que es 1, porque es el ángulo que forman ellos, ¿sí? Todo esto versor k, porque apunta en la dirección del eje z. Trabajando tenemos el módulo de r por el módulo de P, es la masa por la rapidez v de la partícula, ¿sí? Por 1 versor K, el 1 es el seno de 90. Esto a su vez es igual al módulo de R por la masa por la rapidez v. Pero como la trayectoria que está ejecutando la partícula es circunferencial, ya saben que esa rapidez v en todo movimiento circunferencial es igual al omega, que es el módulo de la velocidad angular, por el radio de la trayectoria, que es R. ¿Sí? Todo esto versor K. Entonces finalmente esto me quedará m por r al cuadrado por omega versor k. M por r cuadrado es el momento de inercia de la partícula respecto de O, y este paréntesis de acá con el versor incluido es el vector velocidad angular. Entonces queda momento de inercia respecto de O por el vector de velocidad angular, con lo que queda demostrada esta ecuación. Pero por favor, chicos, esto solamente vale cuando el origen coincide con el centro de la circunferencia. Solo en este caso, si el vector de velocidad angular es constante, entonces el impulso angular es constante. Solo en este caso. Y solo si la velocidad angular es constante. Ustedes me preguntarán, che, ¿qué pasa, Gaby, si el origen de coordenada lo fijan, no sé, acá abajo? Bueno, como ya les adelanté al principio de la clase, ustedes saben que el impulso angular depende del sistema de referencia. Por eso es que debemos indicar respecto de qué punto se calcula dicho impulso angular. Entonces, si yo calculo respecto de un origen O que está ubicado aquí abajo, ¿sí? Lo marco ahí. Entonces, fíjense, el vector R es este así, en verde. ¿Sí? El vector B es este así. Y por lo tanto, el vector P, lo vamos a dibujar coincidente, que es paralelo a dicho vector B, tendrá su misma dirección y sentido. ¿Sí? Ese será el vector P. Entonces, ustedes saben que cuando hago el producto vectorial R vectorial P, que me permite calcular el impulso angular, este vector es perpendicular al plano que contiene al vector R y al vector P. El plano que contiene al vector R y al vector P es este que estoy rayando ahí. ¿Sí? Entonces, cuando usted lo dibuja en ese vector, justamente en forma perpendicular, va a ser este así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Conforme la partícula se va moviendo, chicos, ¿sí? Conforme la partícula se va moviendo,
este vector de impulso angular va a ir cambiando su dirección y lo que va a ir haciendo es describiendo como una especie de cono, ¿sí? Va a ir describiendo así diferentes posiciones, ¿sí? El vector de impulso angular. Entonces, ¿qué quiero decir? En este caso, fíjense, a pesar de que el movimiento de la partícula es el mismo, es un movimiento circunferencial, el hecho de que al impulso angular lo esté calculando respecto de otro origen diferente al centro de curvatura o al centro de la circunferencia, hace que el vector de impulso angular cambie radicalmente. Pasa de ser un vector paralelo al eje Z y paralelo al vector de velocidad angular, ¿sí? A ser un vector que tiene componentes vectoriales en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y además esa dirección del vector de impulso angular se va modificando en el tiempo, cosa que antes no ocurría, ¿sí? Entonces fíjense qué importante que es definir respecto de qué punto se calcula el impulso angular. Por eso cuando ustedes iban a un parcial, había algunos profesores que si ustedes escribían esto así nomás y no le indicaban el subíndice respecto de quién estaban calculando, ya le anulaban todo el ejercicio. El impulso angular depende del sistema de referencia, por lo tanto es fundamental que especifiquen el sistema de referencia respecto al cual lo están calculando. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Bien. El módulo, chicos, del impulso angular, en este caso particular, que se calcule respecto del centro de curvatura, es directamente m por r cuadrado, que es el momento de inercia, por la rapidez angular. Y el impulso angular, tal y como vimos en forma vectorial, es más o menos m por r cuadrado por omega versor k. El signo más o menos depende del sentido de rotación de la partícula, como les decía recién. Si rotaba en este sentido indicado acá por la flecha celeste, el impulso angular iba hacia arriba. Si rotaba en este sentido, el impulso angular iba hacia abajo y tenía signo negativo porque era antiparalelo al eje Z positivo, ¿sí? En definitiva, el vector de impulso angular tiene el mismo sentido que el dado por la regla de la mano derecha para el vector de velocidad angular. Solo, chicos, disculpen que sea reiterativo, pero si no meten las patas, si el movimiento es circunferencial y se calcula respecto del centro de la circunferencia el impulso angular, ¿sí? Explicado eso, pasamos a otro concepto fundamental que es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza lo denotamos con la letra M mayúscula, ¿sí? Le ponemos la flechita arriba indicando que es una magnitud vectorial, por lo tanto tendrá módulo, dirección y sentido, y al igual que en el impulso angular calculamos respecto de quién estamos calculando ese momento. Eso ya le está adelantando de que el momento, al igual que el impulso angular, depende del sistema de referencia, ¿sí? Veamos cómo se define el momento. En primer lugar, tenemos acá un sistema de referencia con su correspondiente sistema de ejes cartesianos anclados en él que me van a permitir cuantizar el movimiento de la partícula. La partícula, que acá la remarco en color celeste, ¿sí? Se mueve en una cierta trayectoria arbitraria y en algún instante dado tiene este vector de posición r respecto del origen O de nuestro sistema de referencia. Supongamos que sobre esa partícula actúa esta fuerza F, que la estoy remarcando aquí en verde, ¿sí? Que tendrá en general una dirección cualquiera, pero bueno, yo ahora elegí que sea horizontal por una cuestión didáctica, pero puede tener cualquier dirección, ¿sí? Puede venir así, puede venir así, puede venir en el sentido que vos quieras, no hay drama, por eso no hay ningún tipo de restricción. El momento entonces, chicos, calculado respecto del origen de coordenada O, por eso es fundamental indicarlo en el subíndice, es igual al producto vectorial de R vectorial F. En ese orden, de nuevo, recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, entonces deben poner R primero y después F, ¿sí? Es R vectorial F. Ese es el momento de la fuerza F respecto del origen O. Es desde luego una magnitud vectorial y sus unidades en sistema internacional es el newton metro, ¿sí? Al igual que lo que vimos antes, su dirección y sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Van a proceder igual que antes. Van a agarrar y van a dibujar el vector de posición R, ¿sí? Y van a trasladar paralelamente el vector fuerza, o pueden hacerlo al revés, como ustedes deseen, ¿sí? Hasta hacerlo concurrir en el origen con el vector R. A partir de aquí, extienden los dedos de la palma derecha a lo largo del vector R y cierran los dedos por el menor ángulo yendo hacia el vector F. En esa circunstancia van a ver que el vector momento respecto de O entra a la pantalla, ¿sí? Porque el pulgar entra también a la pantalla cuando aplican esa regla a mano derecha. Desde luego podrían invertir el sentido de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo,
así, que venga la fuerza así, y el vector R ahí, y entonces cuando apliquen la regla de la mano derecha acá y cierren por este menor ángulo, van a notar que el vector de momento sale respecto, ¿sí?, de la pantalla, que es la dirección y sentido indicada por el pulgar en la mano derecha. Una vez más enfatizo de que el momento depende del sistema de referencia. ¿Por qué depende? Porque dos sistemas de referencia con ubicación diferente, o sea que tengan origen prima distinto, por ejemplo yo pongo un sistema de referencia acá primado, ¿sí?, ese sistema de referencia va a tener asociado este vector de posición R' para la partícula y por lo tanto para el punto de aplicación de la fuerza. En ese sistema de referencia, fíjense que R', ¿sí?, es paralelo al vector fuerza y por lo tanto el momento respecto de ese observador O' es igual a 0, aun cuando respecto de este observador O era distinto de 0. En otras palabras, el momento, ¿sí?, para una misma partícula depende del sistema de referencia. Diferentes sistemas de referencia anclados en diferentes puntos miden diferentes valores de momento, ¿sí? Por ello es importante indicar el origen respecto al cual se calcula ese momento, ¿sí? Depende del sistema de referencia. Bien. De vuelta, ya saben por propiedad de producto vectorial, ¿sí?, que el momento, chicos, va a ser perpendicular al plano que contiene el vector R, ¿sí?, y al vector F, ¿sí? O lo que es lo mismo, el vector momento es simultáneamente perpendicular al vector de posición R y al vector fuerza F. El módulo, como en todo producto vectorial, el momento se puede calcular con el producto del módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman el vector de posición R y la fuerza F. Ya saben que el ángulo es el menor, ¿sí?, ángulo formado entre ellos. De vuelta, introducimos el concepto de brazo de palanca. El brazo de palanca, D, es la distancia perpendicular medida desde el origen respecto al cual calculamos el momento hasta la línea de acción de la fuerza F. O sea que el momento respecto de O es igual al módulo de F por D. ¿Sí? Aquí indicamos de nuevo el brazo de palanca, fíjense. Yo les dije, es la distancia perpendicular medida desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es la línea que contiene la dirección de la fuerza, esta que estoy trazando ahí en verde, ¿sí? Entonces la distancia perpendicular será aquella distancia medida desde el origen perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza. Entonces empiezo a hacer hasta que forme el ángulo recto, lo forma ahí, ¿sí? Entonces la distancia D, disculpen, la distancia D es este segmentito aquí indicado, ¿sí? ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí. Bien. Haciendo un razonamiento similar a lo que les expliqué para impulso angular, pueden mostrar que entonces el módulo del momento se puede calcular como el módulo de la fuerza por D. La razón es la misma, es que el módulo de R por el seno del ángulo alfa es igual al brazo de palanca D. ¿Sí? Entonces pueden hacer la sustitución. Otro concepto importante es el concepto de momento neto, ¿sí? El momento neto, chicos, es la suma vectorial de todos los momentos. O sea, el momento neto respecto de un origen O es la suma vectorial de todos los momentos producidas por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula respecto del mismo origen O. En términos matemáticos, el momento neto respecto de O será, si tenemos una partícula sobre la cual actúan esta fuerza F1, esta fuerza F2, esta fuerza F3, etc., entonces el momento neto, será R vectorial F1, que es el momento producido por la fuerza F1 respecto de O, más R vectorial F2, que será el momento producido por la fuerza 2 respecto de O, y así sucesivamente. ¿Sí? Por propiedad de producto vectorial, ustedes tranquilamente acá pueden sacar factor común R y quedar R vectorial F1 más, etcétera, hasta la enésima fuerza. Y la suma vectorial de todas las fuerzas, ¿qué es? Es la fuerza neta. Entonces el momento neto respecto de O es lo mismo que calcular el momento producido por la fuerza neta respecto de O. ¿Sí? De hecho aquí está anotado, ¿sí?, para que ustedes lo vean. El momento neto respecto de O es igual al momento producido por la fuerza neta que actúa sobre la partícula respecto de O. ¿Sí? Bueno, acá está indicado una obviedad, la fuerza neta es la suma vectorial de toda la fuerza. ¿Alguna duda, chicos? No. Bien.
Un teorema muy importante que va a dar lugar, cuando lo generalicemos para varias partículas, al enunciado del teorema de conservación del impulso angular es el siguiente. Teorema. Para una partícula, siempre, sin excepción, se cumple que el momento neto respecto de un origen O es igual a la derivada del impulso angular respecto de ese mismo origen O respecto del tiempo. En otras palabras, el momento neto que actúa sobre una partícula representa la rapidez a la cual cambia el impulso angular de esa partícula respecto del origen, ¿sí? Que es el mismo origen respecto al cual se calcula el momento neto. ¿Está entendido eso? Recuerden que todas las derivadas son razones de cambio. Por eso es que el momento neto físicamente representa la rapidez a la cual cambia el impulso angular de una partícula dada respecto al tiempo. Desde luego, un corolario que se deduce inmediatamente de esta ecuación es que si el momento neto es igual a cero, es decir, la suma vectorial de todos los momentos debido a toda la fuerza que actúan sobre la partícula suman cero, entonces el impulso angular de la partícula respecto de O permanece constante. ¿Sí? Su módulo, dirección y sentido son constantes. ¿Entienden por qué? Porque si el momento neto es igual a cero, chicos, en todo instante tiempo, la derivada de quién es igual a cero en todo tiempo. La derivada de una constante. ¿Sí? Por eso yo de acá concluyo, si la derivada es igual a cero en todo tiempo, bueno, entonces debo estar derivando una constante y por lo tanto el impulso angular es una constante. ¿Está claro? Sí. Bien. Esto, la conservación del impulso angular de una partícula, es característico de las partículas que están sometidas a una fuerza central. ¿Sí? Y siempre que se calcula el impulso angular respecto del centro de fuerza. Pero ustedes fuerza central no ven. Simplemente se los comento. Un ejemplo de fuerza central es la fuerza de interacción entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, que son fuerza de interacción gravitacional. Bueno. Importante, chicos. Esto es importante. Es la segunda ley de Newton para la rotación. Yo la demuestro de esta forma. Para mí esta es la forma más sencilla. Sin embargo, yo les aconsejo, ellos yo creo que no la demuestran así porque ustedes todavía no están muy cancheros con derivadas ni nada de eso cuando cursan Física 1. Esta demostración que yo estoy haciendo acá no es que la inventé yo, está en libros que ellos mismos recomiendan, como el Alonso y Finn, por ejemplo, o el Roederer, ¿sí? O incluso el mismo Sear lo demuestra de dos maneras distintas. Aun cuando yo lo demuestre de esta forma, yo les aconsejo y les recomiendo, hoy mismo de hecho voy a subir los apuntes ahí en la descripción del grupo, voy a armar un drive, que lean los apuntes de la cátedra de física. Ellos hacen una demostración un poquito más larga, es más fácil en el sentido que requiere menos matemática, pero es distinta a esta. Repito, esta demostración no está mal. Por el contrario, así lo demuestran muchos los libros que ellos recomiendan, ¿sí? Pero yo les recomendaría que también vean la demostración que le dan ellos en los apuntes de teoría, ¿sí? Que ya los voy a subir yo ahora a la tarde. Ahí lo voy a poner el link en la descripción del grupo para que ustedes lo vean. De cualquier manera, para los que rindan el 23, vamos a tener tiempo y lo vamos a ver esa demostración también, ¿sí? Si ustedes tienen inconveniente y no la terminan de entender de lo que dice ahí en el apunte, ¿sí? Pero también yo quería darle esta demostración porque para mí tiene más validez o más peso a la hora de demostrar ciertas preguntas final que aparecen. Y además es más sencillo. Importante entonces, nosotros sabemos, chicos, que para todo movimiento circunferencial, siempre que se calcule respecto del centro de la circunferencia, el impulso angular L respecto de ese centro es igual al producto del momento de inercia de la partícula respecto del eje que pasa por el centro por el vector de velocidad angular instantánea. Donde el momento de inercia de la partícula era la masa por el radio al cuadrado ejecutado por la partícula. Acá se lo ve clarito, ¿sí? Este es el radio y en definitiva este vector es el radio vector posición de la partícula. Además vimos recién, ¿sí? Yo en el PDF sí lo anoté a esto, yo acá lo voy a escribir al costadito, que la suma vectorial de todos los momentos, es decir, el momento neto, es igual a la derivada del impulso angular respecto del tiempo, ambos calculados respecto del mismo centro C de la trayectoria. Pero nosotros sabemos que este impulso angular L respecto de C es igual a ¿qué, chicos? Al momento de inercia respecto de C por la velocidad angular, como se observa acá. Y también sabemos que con la trayectoria circunferencial y la masa de la partícula es constante, entonces este momento de inercia permanecerá constante. Entonces, por propia derivación, sale la constante de la derivada. Y me queda que la suma de momentos exteriores respecto de C, perdón, suma de momentos simplemente, respecto de C,
es igual al momento de inercia respecto de c por la derivada del vector de velocidad angular respecto al tiempo. Y esta derivada, por definición, ¿quién era? La aceleración angular. Es decir, chicos, que para todo momento circunferencial se verifica que la suma vectorial de todos los momentos respecto del centro es igual al momento de inercia respecto del centro por la aceleración angular. Esto es lo que se llama análogo rotacional de la segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton en verdad es suma vectorial de toda la fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, acá la aceleración la reemplazamos por la aceleración angular, a la masa por el momento de inercia y a la suma de fuerzas por la suma de momentos. ¿Sí? Entonces, recuerden que este suma mc es el momento neto respecto del centro C. ¿Estamos claros, chicos? ¿Está entendido hasta acá? Sí. Bien. Por favor, repito, no dejen de ver los apuntes de la facultad, ¿sí? Donde lo demuestran esto de forma un poco más sencilla desde el punto de vista matemático, en el sentido que no usan derivada, pero un poquito más largo en el sentido de que hacen unas multiplicaciones miembro a miembro, ¿sí? Nada del otro mundo, lo ven, y si tienen duda, por favor lo vamos haciendo en consulta en las clases en vivo para los que rindan el 23, que sí vamos a tener tiempo de ver todo eso. Desde luego me hacen consulta por WhatsApp también, ¿no? En el momento. Algo importante, chicos, si el momento neto respecto de C es constante, esto es, su módulo, dirección y sentido no se modifican, entonces solo en esta circunstancia se verifica que la suma de momento es igual al delta de L sobre delta de T, es decir, al cambio del impulso angular dividido en el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar ese cambio. Solamente si la suma de momentos es constante en el tiempo, ¿sí? En módulo, dirección y sentido. ¿Estamos, chicos? Esta ecuación la enseñan en teoría en la facultad y siempre le preguntan para qué circunstancia vale. Bueno, solamente si el momento es constante, ¿sí? Si el momento neto es constante. ¿Está claro, chicos? Esto es segunda ley de Newton, ¿sí? Para las rotaciones. En verdad está mal llamada segunda ley de Newton. ¿Alguna duda? No. Bien. Ya tenemos entonces casi cocinado este tema. Ahora bien, hagamos un estudio minucioso acerca del concepto de trabajo y energía cinética en las rotaciones para una partícula. Supongamos que tenemos una partícula, que acá está indicada en color rojo y la voy a remarcar en negro, de masa m, ¿sí? Que se desplaza en esta trayectoria circunferencial con este sentido indicado aquí, o sea, en un sentido antihorario. Esta partícula tiene una posición angular θ inicial y una posición angular θ final. R es el radiovector de la partícula, ¿sí? El radiovector posición. Bueno, sobre esta partícula, ¿sí? Actuará una cierta fuerza F, digamos, cualquiera. Yo acá la dibujé así. Obviamente, si esta fuerza está actuando así, no puede ser la única fuerza que esté actuando. Debe haber otra fuerza, de manera tal que se le pueda imprimir una aceleración centrípeta a la partícula y ejecute esta trayectoria circunferencial, ¿sí? O sea, si está esa fuerza actuando hacia afuera, sí o sí, necesariamente, aun cuando yo no la dibujé, tiene que haber otra fuerza actuando hacia adentro, de manera tal que imprima una componente centrípeta de aceleración. ¿Sí? Eso lo quería aclarar porque me lo preguntan siempre. O sea que esta fuerza acá, en esta circunstancia, no es la única fuerza que está actuando, pero sí es la única que voy a considerar de interés por ahora. Bueno, esta es una partícula que ejecuta una trayectoria circunferencial y F es una fuerza cualquiera aplicada sobre la masa m, ¿sí? Se puede probar, chicos, que el trabajo efectuado por esa fuerza conforme la partícula se mueve desde la posición angular θ inicial a la posición angular θ final es igual a la integral, como ya sabíamos, de la definición de trabajo de línea de F escalar de L. Pero hasta ahí no hay que probar nada de eso por definición. Lo que se puede probar es esto, que ese trabajo se puede calcular en términos del momento respecto al centro de curvatura de la siguiente forma. Es la integral definida entre la posición angular inicial y la posición angular final del momento, ¿sí? Respecto del centro, en donde la variable de integración es la posición angular. Ya la vamos a ver a la demostración ahora. Si a ustedes le dan una gráfica de momento respecto o como función de la posición angular, entonces el área encerrada por esa curva entre las posiciones angulares θ inicial y θ final será el trabajo hecho por la fuerza F, o lo que es lo mismo, el trabajo asociado al momento m,
¿sí? Cuando la partícula se desplaza desde la posición θ inicial a la posición θ final. ¿Sí? Aquí está indicado. El trabajo es igual al área. Desde luego, si este momento llega a estar por debajo del eje horizontal, el trabajo es el negativo del área. ¿Sí? El integrando, es importante aclararlo, es la componente del vector momento. O sea que puede ser positiva, negativa o cero. Es la componente escalar del vector momento. ¿Sí? De hecho, acá está indicado, mire. M sub c es la componente del momento producido por F respecto del centro C. Por eso es que el subíndice acá que aparece es la letra C. ¿Sí? El momento está calculado respecto al centro. Es importante entender, chicos, que este trabajo no es una nueva forma de trabajo. Es simplemente una forma alternativa, pero matemáticamente equivalente a calcular el trabajo definido anteriormente. De hecho, fíjense que esta expresión se obtiene a partir de la definición usual del trabajo. O sea que no es una nueva magnitud física, es el trabajo de siempre. ¿Sí? Nada más que es expresado en términos del momento en la rotación. Una simplificación importante es la siguiente. Desde luego, cuando el momento respecto del centro es constante, ¿sí? Lo pongamos ahí vectorialmente, el trabajo, chicos, hecho sobre la partícula cuando va de la posición angular inicial a la posición angular final es igual al momento respecto del centro por el desplazamiento angular, es decir, θ final menos θ inicial expresado en radianes. Todos, absolutamente todos los ángulos que intervienen acá están en radianes, nada en grados, todo en radianes. ¿Sí? Una demostración, chico, de este teorema, la tengo aquí, miren. Demostración. Trabajo en rotación pura de una partícula. Tenemos la partícula que está ejecutando este movimiento circunferencial respecto de este origen O, que coincide con el centro de la circunferencia. Ahí está anclado mi sistema de referencia. Entonces, fíjense, tenemos que esta partícula, ¿sí?, recorre un arco infinitesimal de circunferencia durante un intervalo de tiempo infinitesimal, o sea, muy pequeñito. Ese arco yo lo llamé ds, diferencial ds. Obviamente, asociado con ese arco hay un desplazamiento, indicado aquí en verde, ¿sí?, que es el desplazamiento dr, o diferencial dr. ¿Sí? Obviamente, actuando sobre la partícula hay una fuerza F, ¿sí?, como está aquí dibujada, en color verde. La fuerza F y el vector de desplazamiento dr subtienden o determinan ese ángulo θ que está allí dibujado. Durante el desplazamiento infinitesimal, la partícula barre, desde luego, un ángulo infinitesimal que es justamente el desplazamiento angular infinitesimal, diferencial de φ, que ejecuta la partícula cuando recorre esa trayectoria infinitesimal de arco que era de longitud diferencial de s. ¿Sí? Bueno, acá está indicado, durante el desplazamiento infinitesimal de r, la partícula barre un arco elemental de s que subtiende un ángulo diferencial de φ, que es el desplazamiento angular infinitesimal, que es este que está acá. ¿Sí? La partícula, chicos, experimenta rotación pura respecto del observador anclado en O. O sea, ese observador además está anclado en el centro de curvatura de la trayectoria de la circunferencia. Calculemos primero el trabajo elemental realizado por la fuerza F sobre la partícula cuando ésta barre un arco pequeñito diferencial de S, que era ese que hablábamos recién. Entonces el trabajo pequeñito, que ya recuerdan que se llamaba diferencial de trabajo, es el producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento que efectúa durante ese desplazamiento chiquitito. Por propiedad de producto escalar, esto lo mismo que hacer módulo de F, ¿sí?, por módulo de dr, que es el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo θ, que forman el vector de desplazamiento, y la fuerza F. Aquí está indicado el ángulo θ, ¿ven? Ahí lo estoy remarcando. F por coseno de θ, chicos, así tal y como está asociado acá, F por coseno de θ, es la componente tangencial de la fuerza F. Es muy fácil de verlo eso acá con trigonometría. Voy a cambiar el color para que lo enfaticemos. Si yo proyecto esta fuerza en la dirección tangencial, ¿sí?, su componente tangencial es esta así. Entonces es evidente que si esto así es el ángulo θ, entonces el módulo de F o F por el coseno de θ
me dan el cateto adyacente, que es esta fuerza en celeste indicada ahí, y es la fuerza tangencial. ¿Ven? Este así que estoy rayando es el triángulo rectángulo que se forma. ¿Está claro eso, chicos? Bueno. Sí. Entonces es la componente tangencial de la fuerza F. Además, ustedes saben, y si no se los recuerdo, cuando ustedes tienen un arco de circunferencia que subtiende un cierto ángulo θ, como es en este caso de θ, el ángulo en radianes, chicos, diferencial de θ, se define como el arco sobre el radio. O sea que despejando de acá puedo escribir la longitud del arco infinitesimal como r por dθ. Y es lo que dice acá. El módulo de dr, que es el módulo del vector de desplazamiento infinitesimal, coincide con la longitud del arco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el arco es muy pequeñito, fíjense que el vector de desplazamiento casi tiene la misma longitud que el arco. ¿Sí? En el límite, cuando esto sea realmente infinitesimal, por ejemplo, vienen acá y ya el arco es tan chiquito que es realmente infinitesimal, entonces el vector de desplazamiento tiene como longitud o módulo directamente la longitud del arco. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces por eso es que el dr es igual al ds. Y el ds acabamos de ver que es igual a r por d phi. Bueno, en verdad era por d phi, yo he puesto acá, disculpen, diferencial de θ, pero era diferencial de phi. ¿Sí? Entonces empiezo a hacer las sustituciones. Fíjense, el diferencial de trabajo era fuerza tangencial por r por diferencial de phi. ¿Sí? Ahora bien, esto simplemente es la sustitución de lo que traje arriba, ¿sí? Esto que estaba acá era la fuerza tangencial que le escribí acá, ¿sí? Y el diferencial de r que había quedado colgado, ya sé que es igual al diferencial de s y es igual al r por d phi. Entonces por eso le he puesto acá, en vez de diferencial de s, r por d phi. Y entonces puedo asociar y me queda fuerza tangencial por r por d phi. Esta fuerza tangencial por r, chicos, es el momento producido por la fuerza respecto del centro de la trayectoria o del origen O. ¿Sí? Es la componente, ¿ven?, del momento producido por F respecto de O. ¿Sí? Esto es la fuerza por el brazo de palanca R. Recuerden que el brazo de palanca, chicos, esperen, lo voy a dibujar acá para que no quede tan entorpecido todo. Si estamos describiendo una trayectoria circunferencial y calculamos el momento respecto del centro, ¿sí?, si la fuerza es tangencial, como la que estábamos considerando recién, la componente celeste, entonces el brazo de palanca, desde el origen respecto al cual se calcula el momento hacia la línea de acción de la fuerza, ¿sí?, dibujemos primero la línea de acción de la fuerza, es todo esto así. ¿Vamos? Entonces el brazo de palanca es la distancia medida desde el centro hacia la de línea de acción de la fuerza, pero medida perpendicularmente. Entonces el ángulo recto lo forma acá, justo en el punto de tangencia, y entonces es evidente que el brazo de palanca D es igual a R, y por lo tanto el momento, ya saben que es igual a la fuerza tangencial por R, respecto del centro C. ¿Sí? Era la fuerza por el brazo de palanca, lo que vimos recién. Entonces acá lo tenemos ya al momento respecto de O, entonces lo escribo momento respecto de O por D phi. ¿Sí? Entonces ya tengo una expresión diferencial para el trabajo en términos del momento. Es momento respecto de O, que es el centro de la circunferencia, por d phi. Luego, finalmente, como ya se imaginarán, el trabajo realizado durante un desplazamiento angular finito, delta de phi, desde la posición phi inicial a phi final, se obtiene simplemente integrando esa expresión de diferencial de trabajo. Acá están mostrados, en este dibujito, cuáles son las posiciones angulares phi inicial, phi final, cómo se miden, y el desplazamiento angular delta de phi. ¿Sí? Esa integral entonces me permite calcular el trabajo hecho cuando vamos de phi inicial a phi final. En el caso particular que el momento sea constante, es decir, en módulo, dirección y sentido, que es una magnitud vectorial, el trabajo se lo suele expresar a veces así: el producto escalar del vector momento respecto al centro por el vector de desplazamiento angular. Recuerden que el vector de desplazamiento angular, de lo que vimos en el movimiento circunferencial, quedaba perpendicular al plano de la circunferencia. Entonces el vector momento y el delta de phi son paralelos. Pueden tener igual sentido o sentido opuesto, pero son paralelos. Y por lo tanto, el trabajo es directamente el momento por delta de phi, ¿sí?, donde cada uno de los factores que va acá va con sus respectivos signos. ¿Sí? Por último, chicos, y esto sí le dejo como ejercicio a ustedes,
vale que el trabajo neto, cuando va a una partícula de una posición angular inicial a una posición angular final, es igual a un medio del momento de inercia respecto de O por la velocidad angular final al cuadrado menos un medio del momento de inercia respecto de O por la velocidad angular inicial al cuadrado. Estos términos que están acá es lo que se llama, o se mal llama en realidad, energía cinética rotacional. Digo que se mal llama porque la energía cinética rotacional no es un nuevo tipo de energía cinética. Es la misma energía cinética de toda la vida, solamente que expresada matemáticamente en términos de la velocidad angular y del momento de inercia. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso a continuación. ¿Tiene alguna duda de la demostración, chicos? A ver, ¿quieren que repita? Bien. Aquí está la energía cinética en rotación pura. Fíjense porque yo les decía que la energía cinética es la misma de toda la vida. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. En un momento circunferencial la rapidez es omega por r. Entonces la rapidez v la escribo como omega por r y la elevo al cuadrado. Distribuyo la potencia y me quedará un medio de la masa por r cuadrado por omega cuadrado. Y asocio el m por r cuadrado. El m por r cuadrado ya lo vieron hace un rato. ¿Qué era? El momento de inercia de la partícula respecto del eje de rotación, que pasa por el centro de la trayectoria, desde luego. ¿Sí? Entonces la energía cinética finalmente la pueden reescribir en términos de las magnitudes rotacionales como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. No es una nueva forma de energía cinética. ¿Sí? No es una nueva forma de energía cinética. Es la misma energía cinética de toda la vida, solamente que reescrita matemáticamente en términos de la velocidad angular y el momento de inercia. Esta ecuación le muestra que la energía cinética en un momento circunferencial es proporcional al cuadrado de la rapidez angular. O sea que si duplico la rapidez angular para un mismo momento de inercia, la energía cinética se cuadruplica y además es proporcional al momento de inercia. O sea que si modifico el momento de inercia, ya sea modificando la masa o modificando la distancia al eje, entonces la energía cinética se modifica. Finalmente, chicos, aquí está anotado el teorema trabajo neto energía cinética para la rotación que yo les dije que prueben. Decía que el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética en la rotación, tal y como se ve ahí. ¿Sí? Y por último, yo agregué ahora, hoy a la mañana, hace un rato, en la parte de trabajo y energía, una hojita muy cortita, es una carilla que simplemente tienen que leer con la definición de potencia. ¿Sí? La potencia, chicos, es la tasa a la cual una fuerza realiza trabajo. O sea, la potencia instantánea se define como la derivada del trabajo respecto al tiempo. Es la tasa instantánea, ¿sí? Esta es la potencia instantánea. Es por lo tanto la tasa instantánea a la cual una fuerza realiza trabajo. El trabajo también lo podemos escribir a ese diferencial de trabajo como F escalar de r sobre dt. Y asociar esto así, que es el vector de velocidad. Entonces la potencia instantánea, chicos, se calcula como el producto escalar de la fuerza con el vector velocidad. Esta ecuación, esto es producto escalar, ¿no? Esta ecuación les muestra que la potencia sí depende del vector velocidad instantánea. Algo que es lógico, ¿sí? Porque la potencia mide la rapidez a la cual se realiza trabajo. El trabajo, por el contrario, es independiente, ya que estamos, se lo comento, del vector velocidad. Es una pregunta que nunca la vi en final, pero la hacen a veces los libros de física en las preguntas para análisis. Te preguntan, ¿el trabajo depende de la velocidad? No. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo hecho por una fuerza entre dos puntos dados para una trayectoria cualquiera es independiente de la velocidad con la cual yo recorro esa trayectoria. En todos los casos el trabajo es el mismo. Pero ojo, de acuerdo a esta expresión, la potencia instantánea no es la misma en cada instante. Sí depende de la velocidad. Por ejemplo, si en un punto acá tengo esta fuerza F y paso por ese punto con una cierta velocidad V1, voy a tener una cierta potencia instantánea P1 en ese instante, que es F escalar V1. Si después repito el experimento, pero ahora pasando por ese mismo punto, experimentando la misma fuerza, pero ahora con una velocidad V sub 2 menor, entonces la potencia instantánea en ese punto será F escalar V sub 2. Va a ser distinta de la potencia P sub 1 en ese mismo instante, mostrando que la potencia depende del vector velocidad con el que se recorre la trayectoria. ¿Sí? La potencia instantánea. También se van a encontrar con la potencia media. La potencia media es el trabajo realizado dividido en el intervalo de tiempo en el cual se realiza ese trabajo. La potencia media, físicamente, representa la tasa constante en el tiempo a la cual se debería realizar el trabajo para producir justamente un trabajo W en un intervalo de tiempo delta de t.
Todas las potencias, tanto la media como la instantánea, se miden en watts. El watts es el nombre que recibe el joule sobre segundo. Se llama watts en honor a James Watt, que es el inventor de la máquina de vapor. ¿Sí? Eso es todo acerca de potencia. Bueno, resulta que la potencia instantánea en la rotación, chicos, se puede escribir como el producto del momento por la velocidad angular omega. Sus unidades son el watt. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí. Bien. Con eso queda terminada la clase de hoy del mediodía, chicos. Están desocupados, ¿sí? Y nos estaremos conectando a la tarde para ver y comenzar con lo que corresponde a sistemas de partículas, ¿sí? Bueno, dejamos de grabar entonces.